Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy vengo con un nuevo curso y es que a petición vuestra, en el día de hoy vamos a hablar sobre fondos de inversión. Aquí lo veis, he preparado una bonita presentación muy en línea con los cursos anteriores del canal para que intentar al menos explicaros todo lo relacionado con los fondos de inversión y que tengáis todo ese conocimiento para por lo menos saber si los fondos que tenéis son buenos o malos o si estáis pensando en comprar fondos buenos, que sepáis un poco qué mirar para que no os la cuelen, ¿vale? Iremos paso a paso por las slides y luego complementaremos con ciertas páginas que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, ¿no? En primer lugar, pues la definición básica, ¿qué es un fondo de inversión? Bueno, ahí lo veis, es un vehículo, bla, bla, que tiene debajo un montón de inversores con una cartera diversificada de activos financieros, ¿vale? Lo normal, pues esos activos suelen ser acciones o bonos, aunque también hay otras cosas. Entonces, no es otra cosa que una carcasa, un vehículo, donde los inversores se hacen partícipes de un trocito y se hacen partícipes de un trocito de lo que sea que haya en el fondo, que normalmente, pues como insisto, pueden ser acciones o bonos, pero incluso podrían ser pues cualquier otra cosa, cualquier tipo de activo, ¿no? ¿Qué tipos de fondos tenemos? Bueno, hay muchas formas de dividir un fondo. Una de las principales, que yo creo que ya suena a la mayoría, es la diferencia entre gestión activa y gestión pasiva. Gestión activa es cuando el propio gestor decide qué comprar y gestión pasiva es cuando el fondo se dedica a replicar algo, ¿vale? Por ejemplo, los famosos indexados se hacen en forma de gestión pasiva, es decir, se replica un mercado. El indexado del SP500 replicará a el índice del SP500, entonces te comprará un poquito de cada acción que compone el SP500 en el porcentaje adecuado para que tu fondo se mueva exactamente igual que ese índice americano. En la gestión activa, sin embargo, el gestor decide qué comprar. Esto tiene sus pros y sus contras porque en un entorno, por ejemplo, como el actual, en el que hay un montón de compañías grandes que lo han hecho muy bien, el que haya cogido la gestión pasiva, que además es más barata, pues ha conseguido hacerlo mejor que la gestión activa. En épocas pasadas, y quién sabe si en el futuro, los gestores han conseguido también, en ciertos momentos, que a pesar de las comisiones más altas, porque la gestión activa al final tiene un equipo gestor, tiene un grupo de analistas, tiene unas oficinas, tiene etcétera, etcétera, pues esos costes mayores a día de hoy no están consiguiendo en muchos casos batir a la gestión pasiva. Entonces, y de aquí lo que siempre digo de que hay un depende muy grande, quizá para el que empiece la gestión pasiva, que es la más barata, la que te compra todo lo de calidad a un precio muy bajo, pues puede ser más que suficiente, pero quizá para gente que tiene mucho dinero, solo la gestión pasiva y comprar las principales acciones que tienen los principales índices, que suelen ser las empresas de primer nivel que conocemos todos, a lo mejor es tener una pobre diversificación y por tanto la gestión activa te puede aportar y que tu cartera final de renta variable acabe siendo un mix de la gestión pasiva y la gestión activa. Como he dicho, pros y contras, pero ambas válidas porque además os anticipo que hay bastantes fondos de gestión activa que lo hacen bastante bien y que guardan un binomio riesgo-beneficio muy similar a los famosos indexados, que están muy bien, sobre todo para empezar. Hablando más aún de la gestión activa y entrando un poco más en detalle, como hemos dicho, el gestor decide qué activos comprar. Las comisiones se elevan por lo mismo que os he contado anteriormente, por los costes asociados a gestionar de forma activa todo el equipo, toda la infraestructura, etcétera, etcétera. Y la premisa, porque ¿por qué le pagarías tú a alguien unas comisiones elevadas si no va a conseguir hacerlo mejor que los indexados? Con lo cual, lo que se le exija a estos fondos, que a veces lo consiguen o a veces no, en el pasado era muy a menudo, ahora cada vez menos, la necesidad de superar a los índices de referencia, que son precisamente esos índices que replican los fondos de gestión pasiva que hemos visto aquí, ¿vale? Sin embargo, la gestión pasiva, el fondo se limita a copiar al índice de referencia, ¿vale? Con lo cual simplemente tienen que traquear y comportarse lo más parecido posible a ese fondo, o mejor dicho, a ese índice, que suele ser pues, un mercado de primer nivel, lo más habitual, un mercado americano, un mercado mundial, un mercado europeo, lo que sea. Esto se hace con unas comisiones muy bajas y el retorno pues se vuelve muy similar al mercado. Dicho sea de paso, siempre va a ser inferior del mercado. ¿Por qué? Porque si consigues copiar de la forma más perfecta posible, aún así tendrá unas comisiones y te hará siempre ir un poquito por detrás del índice, ¿vale? Pero hoy en día se consigue de una forma bastante óptima y por tanto pues el producto acaba siendo muy útil. ¿Qué es mejor opción? ¿Un fondo de gestión activa o un fondo de gestión pasiva, ¿no?
Bueno, en este caso hay un depende muy grande porque aquí de momento hemos usado como ejemplos em, la renta variable, ¿no? Y hay mucho más en fondos de inversión. Aquí vamos a ver un montón de fondos de todo tipo y por tanto no todo es renta variable. Eso me ha venido muy bien para explicar un poco las similitudes o las diferencias, pero en ciertos mercados, especialmente en los que son mercados de nicho, como vemos aquí, o en renta fija también, porque no hay o hay una ausencia de índices importantes, pues por ejemplo aquí la gestión activa es bastante superior. Es decir, en lo que es renta fija, los principales mercados a replicar son de bonos gubernamentales y sin embargo en bonos corporativos apenas hay un índice al que copiar. Entonces, si no hay un buen índice al que copiar y muchas veces esos índices se crean por mayor cantidad de deuda, que una empresa tenga muchísima deuda no hace que su deuda sea la mejor de todas. Con lo cual, en deuda, en lo que es en renta fija, normalmente la gestión activa es muy superior a la renta fija, gestión pasiva, y en los mercados de nicho es que directamente pues, le pasa un poco similar. No hay un índice claro para copiar y por tanto sí que puede haber managers que especializados en un nicho muy concreto puedan hacerlo mucho mejor que el índice, ¿no? También aquí habría que matizar que ciertos fondos de gestión activa de renta variable de primer nivel tampoco son malas opciones, pero sí que es cierto que aquí normalmente prima más, digamos que, por resumir, la gestión pasiva tendría una mayor utilidad cuando replica cosas sencillas y de primer nivel, ¿vale? Para todo lo que es más complejo, el gestor siempre puede sacar ventaja de sus conocimientos para hacer una gestión superior a lo que sería copiar algo que no es del todo correcto de copiar, ¿no? Como hemos hablado de fondos indexados de renta fija, como hemos explicado antes con los niveles de deuda de las diferentes empresas, ¿no? Vamos con algunos ejemplos. Bueno, pues renta fija corporativa, pues por ejemplo, por ver dos fondos, he sacado un par de fondos. En este tenemos el Vanguard Global Bond, ¿vale? Que en este caso es un Vanguard corporativo, es decir, de empresas, eh, y este es un retorno histórico, ¿vale? Aquí lo vemos que con la caída fuerte que tuvo la renta fija en 2022, pues de momento apenas ha conseguido recuperarse. Sin embargo, si buscamos un fondo de primer nivel de renta fija corporativa global, pues los retornos son mucho mejores. Aquí podemos ver los retornos de los últimos años de este fondo de primerísimo nivel de renta fija corporativa y sin embargo podemos ver los retornos de un fondo de renta fija gestión pasiva global, ¿vale? Corporativa también. Aquí lo vemos, como estos retornos nada tienen que ver con esto y si queremos ver un poquito más sobre Finect, que es esta página que estoy usando, vamos a hablar más adelante, pero, pues por ejemplo, a 5 años o a 3 años esto ha dado un 7% con un 11% de riesgo y este ha dado un 9% con un 3% de riesgo, es decir, ha dado mucha más rentabilidad con mucho menos riesgo. A 5 años este fondo apenas gana dinero y este fondo, bueno, tampoco es que gane mucho más porque los dos se comen la torta de 2022, pero es muy superior en todo. Entonces, este es el claro ejemplo de que comparar un indexado de renta fija con un indexado de renta fija también corporativa, pues sale bastante peor parado los indexados. He puesto el Vanguard Global Bond corporativo, pero también hay un Vanguard Global Bond que es gubernamental, ¿vale? Que si lo añadimos después de Finect, aquí nos sale y más de lo mismo. Pues este es un fondo de renta fija gubernamental que al solamente poder llevar renta fija gubernamental de ciertos patrones para indexarse, pues tiene unos retornos bastante pobres, ¿vale? Ahí lo vemos una vez más. Más cosas. Mercados nicho, ¿vale? Pues por ejemplo aquí os he puesto un mercado de pequeñas empresas, o sea, un fondo de pequeñas empresas indexado con un fondo de primer nivel de pequeñas empresas. Pues aquí vemos, por ejemplo, este Vanguard Global Small Cap, que es un buen fondo, es un indexado aceptablemente bueno, ¿vale? Y pues vemos aquí por años, como no tiene mal retorno, pero a 5 años da 10% de retorno con un riesgo de 16% de volatilidad, y este de Janus da un 15% con la misma volatilidad, es decir, con la misma volatilidad que es un 16%, ¿vale? Que lo vemos aquí, 16 y 16, uno te da un 15 anualizado y otro te da un 10% anualizado, es decir, coger un fondo nicho de los buenos, en este caso te hubiera dado 5 puntos más por año, 5% más anual, por haber cogido algo que no era indexado. Pues aquí lo vemos como estos retornos de aquí, que no son malos, son inferiores a los de un fondo de gestión activa de los buenos, ¿vale? Aquí lo vemos.
Entonces, más ejemplos en los que la gestión activa puede ser útil, ¿vale? Por último, donde peor parada sale la gestión activa, aunque en algunos casos no está mal tampoco, serían los indexados, ¿vale? Aquí la gestión pasiva es mejor, en el sentido, pues, por ejemplo, he cogido un Fansmith Equity, que no es un mal fondo, aquí lo vemos, ¿vale? Es un fondo de renta variable que no es mal fondo, pero, pues, por ejemplo, a 5 años se queda muy atrás. Hay fondos que, insisto, puedo poner otros ejemplos, ¿no? Pero por poner uno claro, pues este fondo, ¿por qué pagarías tú a un gestor comisiones del 1,5% para que te dé un retorno del 6% una volatilidad del 13%, cuando el Fidelity MSCI World tiene unas comisiones de 0,10% y su retorno es de 14,29%, mucho más que este, con un riesgo muy similar. Por supuesto que hay otros fondos de renta variable, gestión activa, que sí que están al nivel del MSCI World y que si confías en el equipo gestor, pues podrías llegar a comprar, ¿no? Pero por sacar un ejemplo fácil de por qué hay muchos gestores haciendo renta variable que se quedan muy atrás con respecto a los indexados y por qué están tan de moda los indexados para la renta variable. Y es que puedes acceder a un montón de empresas de primerísimo nivel por unos costes, ya lo hemos visto, 0,10% ridículos. Una vez hemos entendido que hay dos formas de gestionar, de forma pasiva o de forma activa, ahora vamos a ver más tipos de fondos, ¿vale? Porque de momento solo lo hemos separado en esas dos cosas, activo y pasivo. Un fondo puede ser activo y pasivo, pero luego puede invertir en diferentes cosas. Entonces, hablemos de tipos de fondos por tipo de activo. En este caso tendríamos, por ejemplo, los más conocidos. Fondos monetario o de efectivo, ¿vale? Estos fondos se trata del vehículo menos riesgoso que existe de inversión y lo que pretende es que tu dinero sea remunerado, algo así como una hucha para hacer competencia pues, a esas cuentas remuneradas, a esos depósitos, etcétera, etcétera. Yo diría que es el mínimo exigible para cualquier dinero que tengáis parado, ¿vale? Renta fija. Dentro de renta fija, pues ya hemos visto que hay muchos tipos de renta fija, hemos tocado un poquito renta fija gubernamental, corporativa, etcétera, etcétera, pero aquí hay, insisto, muchas más clasificaciones que solo corporativa o gubernamental, ya que un bono pues tiene diferente vencimiento, con lo cual eso nos separa bonos de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Renta variable, más de lo mismo, mucho aquí de lo que hablar. Fondos mixtos, en los que se junta la renta fija y la renta variable, para hacer un fondo que tenga un poco de las dos cosas, ¿no? Y alternativos, que como su nombre indica, son fondos que operan de una forma muy diferente a todo lo visto previamente, ¿vale? Aquí podríamos meter, pues, desde lo que estáis familiarizado como el oro o el Bitcoin, o podríamos meter también gestiones discrecionales con estrategias en diferentes activos, pero lo que se le exige a un fondo alternativo es que se comporte de forma totalmente diferente a todo esto, es decir, que aporte un retorno a la vez que te aporta una alta diversificación, es decir, que no vaya de la mano de lo que es los activos tradicionales. Entonces, empecemos por los fondos de efectivo o monetarios, ¿vale? Y aquí es donde el curso empieza a tener un poco de sentido para que diferenciéis todo lo que tenéis en vuestra mano y qué podéis esperar de cada tipo de activo, ¿vale? Carácter ultraconservador, o sea, me hubiera gustado poner que es libre de riesgo, pero bueno, como siempre hay un minimísimo riesgo en todo, pues al final, pues pongo ultraconservador, es el producto más seguro la que existe y sirve para el dinero que se tiene parado, ¿vale? En este caso, también me atrevo a decir que es el dinero que no queréis tener a riesgo y es que ahora vais a ver las rentabilidades y el movimiento que tiene este tipo de fondo, ¿vale? ¿Cómo te pagan esto o por qué te pagan? Pues básicamente lo que hacen es pagarte en función de cómo están los tipos de interés. Que los tipos de interés están altos te pagan más, que están más bajos te pagan menos, pero es una forma de que por lo menos tu dinero te remunere el mínimo exigible, ¿no? Bueno, a priori suben un poquito todos los días, ahora lo vamos a ver, y comisiones y retornos bajos. Por supuesto que si algo va a tener un riesgo muy bajo, el retorno que le podemos esperar también es bajo, ¿no? ¿Qué dos fondos son pues, lo más habituales dentro de estos monetarios? Pues yo creo que los dos mejores, y me atrevo a decirlo sin ningún problema, son los monetarios, estos dos, tanto Grupama Troseri como AXA Tresor. Me viene muy bien este gráfico, porque siempre hay algunas personas, si os fijáis son idénticos los gráficos, siempre hay algunas personas que me preguntan, oye, ¿cómo es posible que en su día cayeran, ¿no? Y eso ahora lo vamos a explicar, ¿no?
A un año, pues por ejemplo, aquí veis que es una línea recta, que esto es un poco lo que os quería decir. Estamos hablando de un año en el que ha habido aranceles, en el que ha habido una guerra, en el que ha habido incertidumbre y esto no ha hecho más que subir. Tanto es así que si bajamos aquí abajo, en el último año, máxima caída, aquí lo veis, menos 0,0%. Es decir, un año en el que ha habido guerras y ha habido aranceles y tal, y no ha tenido ni un solo año, ni un solo día en negativo, podemos decir que estamos ante algo extremadamente conservador. También decir que pues por ejemplo, este en el último año ha dado un 2,69, este en el último año ha dado un 2,68, en este caso los dos son muy similares, y que simplemente pues ese retorno es la consecuencia del entorno de tipos actuales que hemos tenido los últimos 12 meses. Hablando de por qué aquí ha habido tantos años que esto no ha pagado. Bueno, pues si hemos dicho que esto te paga en función de los tipos de interés y durante muchos años tuvimos los tipos de interés al 0%, pues a unos bonos que te pagan cero y un fondo que tiene un coste ridículo, pues al final puede ser que llegaras a perder el coste, ¿vale? Dicho esto, no estamos esperando a día de hoy tipos al cero, no creo que volvamos a ver tipos al cero en mucho tiempo con toda la liquidez de dinero que ha habido, pero si así fuera, sería tan fácil como venderlo y irte, ¿no? Eso suponiendo, insisto, que llegamos a tipos al cero. Mientras los tipos no estén al cero, pues ya habéis visto que la pendiente pues será más agresiva, como era aquí, que por estos entonces pagaba más o menos en torno a un 4% anual, o menos agresiva, como esta parte de aquí, donde ya el pago esperado de un fondo monetario va más bien ligado al 2,1, 2,1%, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí por años, podemos ver que todos estos años con los tipos al cero, simplemente los productos ultraconservadores que tiene dentro de la cartera, pues no pagaban nada y no pagar nada con un poquito de comisiones que tiene esto, 0,30, pues aquí veis como prácticamente todos los años, pues era 0,30 de costes menos algo que te pudieran dar los bonos que era prácticamente cero, ¿no? Con lo cual, en un entorno normal, pues es lo que digo, son fondos donde te van a pagar en función de los tipos de interés y lo van a hacer de una forma lineal, como veis aquí, ¿no? Entonces, ideales para personas extremadamente conservadoras, personas que quieran tener liquidez a mano y aunque a día de hoy pues no te da para batir la inflación, pues por lo menos para mitigar un poco el coste de la inflación, ¿no? Fondos de renta fija. Bueno, aquí, por supuesto, que esto da para muchas horas. Y en este caso, si alguien quiere saber de renta fija como tal, pues tendría que verse este curso, ¿vale? Pone en YouTube curso de renta fija, la pizarra Andrés, y os veis este curso, que es un curso de 1 hora y media sobre renta fija. Como he dicho anteriormente, no da este curso de fondos como para explicar la renta fija de cero. Lo bueno es que ya lo tenéis en, en YouTube para veroslo si queréis, ¿vale? Aquí he puesto un par de ejemplos porque viene bien, ya habéis visto que estamos usando la web de Finect a menudo, que es una web para fondos bastante buena, ¿vale? Viene bien, pues, por ejemplo, ver, en este caso, pues si ves que pone Eurobond Fund Class, pues ya sabes que es un fondo de bonos. También un poco, si ves un poco las rentabilidades que tiene o si más adelante veis aquí la volatilidad, por ejemplo, a 12 meses un 1% ridículo, a 3 años un 1,5 es muy bajo y a 5 años un 2,84 es muy bajo. Pues esto, por ejemplo, podríamos hablar de que es un fondo de renta fija muy conservador. Tanto es así que si nos metemos aquí, pues son 6 de 7 años en verde y con un año muy malo de -5, pues un poco lo podríamos ver. También, que esto lo hablaremos más adelante, aquí donde pone resumen, si vemos categoría y pone renta fija diversificada a corto plazo, pues ya sabemos que es renta fija de corto plazo. Y incluso si sabemos leer un benchmark, el índice al que se compara es un Bloomberg Euro Aggregate de 1 a 3 años, es decir, bonos de 1 a 3 años, con lo cual, eso es una forma. Aquí, pues vemos el que, mira, justo el fondo que había sacado anteriormente, aquí vemos, por ejemplo, y pone Vanguard Global Bond, pues hombre, ya sin saber mucho, ya sabemos que es un fondo de bonos, ¿vale? A partir de ahí, pues por supuesto, si queréis aprender más, a lo mejor os tenéis que ver el otro vídeo, pero más de lo mismo, si os venís aquí, eh, aquí pone renta fija global, pues bueno, dices, vale, ya sé que renta fija global, ya voy sabiendo algo más. Te metes aquí un poco, ves la volatilidad y ya ves una volatilidad del 5 y pico, dices, bueno, esto ya no es una renta fija tan conservadora como la que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vas cogiendo un poco de información, aunque la idea es que al final de este vídeo podáis saber todo lo relacionado con cualquier tipo de fondo, ¿vale? Y cómo sacarle las tripas, ¿no? Entonces, bueno, renta fija, pues una categoría más, ¿no?
En este caso, aunque la renta fija es muy amplia y hay de todo, sí que vais a tener renta fija muy conservadora, como esta de aquí que hemos visto, el Never Ultra Short, renta fija con un poquito más de riesgo, e incluso renta fija riesgosa, ¿vale? Entonces, digamos que en esa gama de grises, ¿vale? Os vais a mover en un montón de mm, fondos con objetivos diferentes, ¿vale? Todo esto se explica en este vídeo. Fondos de renta variable, ¿vale? Son los fondos que invierten directamente en las acciones de diferentes empresas. Es una forma de estar expuesto a las empresas de primer nivel sin la necesidad tú de comprar las acciones, ¿no? En este caso, pues ideales para la bola de nieve, el interés compuesto a largo plazo, algo que creo que ya más o menos conocéis, y con riesgo medio alto, especialmente en el corto plazo, ¿vale? Porque la volatilidad, es decir, el movimiento de estos fondos es elevado y por tanto, pues podéis ver fluctuar tanto para arriba como para abajo vuestras inversiones de forma importante, lo que no quita que a largo plazo sea ideal para enriquecerse, ¿vale? Porque es lo que históricamente mejor ha funcionado y aunque bueno, muchos ya lo sabéis, pues al final lo que hay detrás de esto son empresas. Tú como dueño de un trocito de la empresa, si la empresa el día de mañana vende un mejor producto y lo vende en mayor cantidad, pues entonces la empresa tendrá mejores resultados y tu participación en la empresa valdrá más, ¿vale? En este caso, pues hay un montón de fondos, pues en este, por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo de dos. Pictet China, pues ya sabes básicamente que esto invierte en China, si no dice nada más, pues puedes asumir que es renta variable. Y aquí pues pone categoría RV China. Bueno, pues no queda, no tiene más misterio, ¿no? Renta variable China, pues ya está. Em, y luego pues lo de siempre, ¿no? Aquí puedes ver por años, esto lo vamos a ir viendo luego poco a poco, ¿no? Fidelity SP500, bueno, pues aquí tienes un fondo, si pones SP500, pues ya sabes que es un fondo, probablemente si pones SP500 indexado, y pues lo mismo, ¿no? Podéis, más abajo aquí ya podéis, renta variable USA Cap grande, bueno, pues renta variable grande de Estados Unidos, aquí benchmark SP500, bueno, pues ya está, no tiene más misterio, ¿no? Entonces, más de lo mismo, esto más abajo entenderemos un poco qué buscar en cada fondo, de momento estamos sabiendo dividir los tipos de fondos que pueden existir, ¿no? En este caso, en este link de aquí de YouTube, ¿vale? Hola a todos y bienvenidos. No es exactamente renta variable como tal solamente, sino que es una cartera para enseñaros sobre cómo invertir en fondos indexados a largo plazo, ¿vale? Eh, este fondo, pues lo que os acerca un poquito es, oye, vale, yo quiero hacer renta variable, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí podéis encontrar un poco de información adicional, ¿vale? Fondos mixtos. Bueno, pues un fondo mixto, como hemos dicho anteriormente, es la suma de dos cosas, invertir en acciones y en bonos a la vez. Por supuesto que en función de cuántas acciones tengas o de cuántos bonos tengas en cartera, pues el fondo será más o menos riesgoso. Y eso es lo que intento explicar en esta frase. Diferente riesgo en función del porcentual que tienen en cada tipo de activo. Un fondo con más acciones que bonos será más riesgoso que un fondo con más bonos que acciones, ¿vale? Por eso hay diferentes tipos de fondos mixtos. Ideal para aquellos que quieren una cartera de riesgo medio y no tienen conocimientos. Es decir, mucha gente que dice, Andrés, yo quiero comprar un fondo que sea de un riesgo intermedio. ¿Qué compro? Pues hombre, ni te puedes ir a renta variable todo, ni te puedes ir todo a renta fija, pues a lo mejor te puedes ir a un fondo intermedio. Aquí pongo, por ejemplo, dos de los mejores fondos mixtos que hay. Por ejemplo, el Gamma Global, ¿vale? Aquí lo vemos. Bajamos aquí, pone categoría mixto defensivo. Bueno, pues ya sabemos que es un fondo mixto defensivo. Este, por ejemplo, solo tiene 4 años de histórico, pero el retorno está siendo increíblemente bueno y el gestor es bastante bueno, ¿no? Advantage Fund, pues aquí ya vemos una caída significativa y decimos, oye, que esto tiene pinta de que aquí hay mucha renta variable porque esta caída es grande, ¿no? Entonces ya nos venimos aquí y pone mixtos flexibles. Bueno, ya vemos que es un mixto que puede tener riesgo porque no pone mixto defensivo. Es más, si ya nos vamos aquí a la volatilidad, dices, anda, volatilidad del 9%, del 11%. Dices, esto es mucho, ¿no? Pues esto será un fondo mixto más bien agresivo, más bien con renta variable. Aquí vemos los retornos 16, 22, 14, 19. Pues oye, es muy probable que un fondo así sea un fondo riesgoso, donde la parte de renta variable tenga un peso importante, ¿no? Entonces, bueno, pues dos ejemplos más. ¿Cómo identificar? Pues hombre, si os metéis, veis que pone mixto en el nombre, o veis que en el benchmark, lo que hemos visto aquí abajo, ¿no? Un poco en la página de Finec, mixto flexible y demás, pues ya sabes que es un mixto. Luego ya te vas un poco a mirar los riesgos, la volatilidad, y entonces es cuando puedes decir, oye, ¿esto es un mixto agresivo o es un mixto defensivo, ¿no? Por cierto, para el que tenga duda, la página de Finect tiene prácticamente todos los fondos, entonces si vosotros vais aquí a Google y ponéis, me lo invento, Santander, yo qué sé, voy a poner global, a ver si hay algo, global y pongo Finect, ¿vale? No sé si existe este fondo. ¿Ves? Pues a lo mejor es, si yo hubiera puesto Santander Gestión Global Decidido FI,
pues clicaría aquí y aquí vería mi fondo. Otra forma es que cojáis el código ISIN del fondo, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, que también lo podéis ver en vuestro banco, y ponéis el código ISIN seguido de Finex, ¿vale? Y esto es pues, una forma fácil de llegar. Llegas aquí y aquí dices, oye, ¿qué es esto de gestión global decidido? No tengo ni idea. Decidido parece riesgoso, pero no sé lo que es. Pues bajo por aquí por abajo y me veo mixto agresivo, ¿vale? Pues ya me están dando un poco la solución. Me están diciendo, oye, esto es un mixto donde tiene mucha renta variable. Entonces miro las comisiones, por ejemplo, y digo, 2% de comisión. No lo quiero ni regalado para otro. Pues no compres este fondo en la vida, porque un 2% de comisiones es una barbaridad, ¿no? Y aquí pues podéis ver más cosas. Te vienes a 5 años, ves una volatilidad del 9% y dices, oye, esta volatilidad es muy alta, ¿no? Poco a poco vais un poco investigando. Pues he puesto un fondo al azar y ahí lo veis, ¿no? Si vosotros tenéis el código ISIN, lo ponéis seguido de Finect, pues vais a poder acceder a esto donde os va a dar una radiografía del fondo, que es lo que yo quiero que empecéis a utilizar. Fondos alternativos, ¿vale? Los alternativos son quizá los más complejos de ver porque muchos de ellos usan estrategias complejas y no es sencillo identificarlos, ¿vale? Pero ¿cómo se pueden identificar? Pues normalmente porque buscan generar retornos en todas las situaciones coyunturales, es decir, esto es bastante habitual ver un fondo en el que en un año malo sube, en un año bueno sube también, es decir, lo que se le exigen a estos fondos es, oye, a mí me da igual si el mercado lo está haciendo genial, yo quiero que ganes dinero, o me da igual si el mercado lo está haciendo mal, yo quiero que ganes dinero. Lo que no te voy a pedir nunca son retornos estratosféricos, pero sí te voy a poner una estabilidad en esos retornos. Y si te pido eso y me lo das, entonces lo que me estarás dando es una descorrelación con los activos tradicionales, porque como te pido un buen retorno todos los años, te pido que no te comportes como los mercados, especialmente en años malos, ¿no? Y por supuesto que si estamos hablando de estrategias, son siempre fondos de gestión activa. Aquí habría alguna cosilla matizable, que es si alguien le da por invertir en oro, o le da por invertir en Bitcoin o lo que sea, ahí sí que podría haber una especie de gestión pasiva imitando a un activo, en este caso como puede ser el oro o el Bitcoin, pero si son estrategias siempre serán gestión activa. Ejemplo, pues bueno, del DNCA Invest Alpha Bonds, que es un fondo bastante bueno y conocido, pues si vemos a 3 años, por ejemplo, pues su retorno es impoluto o incluso a 5 años, ¿no? Entonces es un fondo donde más o menos siempre se le exige la rentabilidad y siempre te la da, ¿no? ¿Que queremos ver más? Bueno, en este caso lo catalogan un poco, esto es un poco confuso, ¿vale? Porque aquí te pone renta fija flexible global en la categoría, pero bueno, la categoría es la que decide Finect, pero en el momento, es que esto también es confuso, que el benchmark es tipos de interés más 2%, significa que es, a mí me da igual lo que esté haciendo ahí fuera el mercado, yo necesito siempre dar 2 puntos más que el monetario, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, si te metes aquí y ves que en, 2000 que en todos los años prácticamente está en verde, y si a esto le sumamos, pues por ejemplo, nos vamos a un fondo de renta fija clásico, pues el Carmignac Securité, por ejemplo, ¿vale? Que es un fondo conservador de renta fija. A medida que tengáis conocimiento, si os metéis por años y ves que en 2022 este fondo se cayó y a lo mejor cogemos otro más de renta fija, como puede ser el Carmignac Portfolio, y vemos que en 2022 es su peor año, pues si yo sé que la renta fija o el que queráis, ¿no? Porque, por ejemplo, el que hemos visto también, Vanguard Global Bond, ¿vale? Y nos vamos a otro fondo de renta fija y nos vamos que en 2022 también se cae, porque el 2022 fue un muy mal año para la renta fija, y sin embargo me veo un fondo que sube todos los años y que incluido 2022 sube un 6%, pues yo ya sé que esto renta fija no es. Moraleja, esto es de Finect, lo han categorizado mal, esto es un fondo alternativo y la prueba está en todo esto, ¿vale? Aparte, hacen estrategias, sí que es cierto que confunde, porque al ser bonds, te confunden y parece que va a ser renta fija, pero esto es una estrategia en bonos, no es comprar bonos y mantenerlo. Entonces, pues bueno, aquí lo vemos que es un fondo que prácticamente todos los años cumple, ¿no? Otro fondos alternativos, pues aquí tenemos otro, por ejemplo, Dunas Valor Equilibrado. Pues aquí lo vemos como es un fondo que prácticamente, aquí este por lo menos lo llaman alternativo multiestrategia. Bien, este está bien categorizado. Nos vamos a los históricos, aquí lo veis. Es un fondo que lleva 7 de 7 años en verde y entonces, incluso en 2022, con todo el mundo cayendo, pues este fondo subió un poquito. Entonces, estos son activos alternativos en los que la estrategia hace que el fondo sea lo más resiliente posible a sea lo que sea que esté pasando ahí fuera, ¿no? Vayamos a otro tipo de clasificación de fondos, ¿vale? En este caso por tipo de cliente, ¿vale? Con esto lo que quiero decir cuando digo tipo de cliente es que en un fondo pudiera ser que la estrategia tuviera diferentes clases de acciones. ¿Qué significa eso? Que el fondo, aunque hace lo mismo, en función del dinero
que vas a meter al fondo, puedes ir a una clase con más comisiones o a una clase con menos comisiones, ¿vale? También podría haber otras clases de acciones basadas en la divisa o cosas similares, pero normalmente lo que quiero referirme con esto es que alguna vez podéis ver que hay un fondo que o no podéis comprar, o encontráis un fondo que tiene menos comisiones, pero sin embargo no lo ofrece vuestra plataforma. Eso se llaman las clases limpias, que es que cuando eres un cliente profesional o tienes una cantidad de dinero importante, puedes comprar una clase de acciones, es decir, una rama de ese fondo que cuesta menos y por tanto sube un poquito más. Esto eh, es habitual que exista, pero es difícil que lo veáis, porque en plataformas tipo MyInvestor normalmente esta clase directamente ni se ofrece, ¿no? Pero que si vais creciendo o si vais en banca privada porque tenéis mucho dinero o lo que sea, os van a vender muchas veces, esto está bien que lo conozcáis, no, es que aquí te ofrecemos las clases limpias. Eso quiere decir que ellos tienen un servicio premium para gente con bastante dinero. De todas formas, en muchos fondos, como por ejemplo los indexados, la clase limpia no existe, porque la clase que tiene el fondo indexado es tan barata, por ejemplo 0,10% de comisión, que no tiene sentido crear una clase más barata porque ya están apurando lo máximo posible, ¿no? Más tipos de fondos por zona geográfica, ¿vale? Pues podéis invertir en un fondo de renta variable mundial, en un fondo de renta variable americana, en un fondo de renta variable europea, o podéis ir directamente a, bueno, en este caso mezclado, podéis ir a regiones, podéis ir incluso, que no lo he puesto aquí, pero no sería zona geográfica, que sería nichos, o podemos ir a índices más grandes. En este caso, pues aquí lo que he querido dividir es que hay dentro de una misma categoría, renta variable, renta fija, lo que sea, diferentes fondos para cada tipo de región, ¿vale? Entonces, podéis ir directamente a un fondo global o podéis ir directamente a nichos, ¿vale? O a países o regiones. Más tipos de fondos. Por tipos de pago de acumulación o de distribución. Esto que parece una tontería, aunque la mayoría lo vais a encontrar de acumulación, no querríais en la mayoría de los casos acabar en un fondo de distribución, me explico. Un fondo de acumulación es un fondo en el que si lo que hay dentro, ya sean bonos con los cupones que pagan los bonos o acciones con los dividendos que pagan las acciones, todo lo que entra dentro del fondo, todo lo que se paga dentro del fondo, esos dividendos, esos cupones, se reinvierte. Es decir, hace que tu participación suba más porque lo que generan dentro del fondo se usa para comprar más dentro del fondo. Sin embargo, los fondos de distribución, esos cupones o esos dividendos te los pagarán en algún punto, ¿vale? Ya sea semestral, anual o lo que sea. Normalmente, como la inversión va de generar y de crear, vosotros queréis estar en fondos de acumulación. Si pasáis a una distribución no pasa nada, pero veréis que gotea dinero en vuestra cuenta de vez en cuando. Y aunque os pongáis muy contentos, que sepáis que el de distribución acabará subiendo menos que el de acumulación, por tanto hará menos interés compuesto y por tanto te obligará a coger ese dinero y acabar invirtiéndolo en otro sitio. Con lo cual, al final la mayoría de vosotros lo que queréis son fondos de acumulación. La mayoría de los fondos, ¿vale? Son de acumulación. En algunos los pone y en otros no. Si no pone nada, normalmente es de acumulación, ¿vale? Porque los de distribución, normalmente aquí te pone DIST, aquí arriba, D-I-S-T, ¿vale? También es cierto que en algunos, como este, por ejemplo, pone ACC, que es acumulación. Si no pone nada, normalmente es de acumulación, que es lo que se sobreentiende. A veces te pone acumulación, que es esto de aquí ACC, y si es distribución sí que lo debería poner, ¿vale? Porque es algo más extraño. Funcionamiento de un fondo de inversión, ¿vale? Vamos con un poco, no os asustéis porque esto es muy sencillo. El valor liquidativo. ¿Qué es esto del valor liquidativo? Bueno, habréis visto que cuando compráis un fondo veis que la participación vale 100 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Y mucha gente se pregunta, oye Andrés, ¿por qué voy a comprar? Pasa también con las acciones, ¿no? ¿Por qué voy a comprar una acción de 100 si esta vale 1000? Quiero decir, lo que valga una acción es irrelevante, de la misma forma que lo que valga el valor liquidativo de un fondo te da un poco igual, ¿no? Entonces, el valor liquidativo es el precio de una participación del fondo en un momento determinado. Es que cuando tú pones la orden, dices, oye, quiero comprar 1000 euros. Pues si la acción vale 100, te darán 10 acciones. Pero si la acción vale 10, te darán 100 acciones. Pero tú de igual forma has invertido 1000 euros, ¿no? Entonces, el valor liquidativo se calcula entre dividiendo el valor que tiene el fondo entre el número de participaciones, lo que hemos explicado. Si un fondo tiene 1000 euros y tiene 10 participaciones, cada participación valdrá 100 euros. Si un fondo tiene 1000 euros y tiene 100 participaciones, cada participación valdrá 10 euros. Entonces, el valor de liquidativo, el valor de la participación, no dice absolutamente nada, ¿vale? En este caso, pues esa participación se actualiza normalmente cada día hábil a cierre de mercado, es decir, cuando el mercado cierra con ese movimiento, pues tu participación varía. Si ha subido el mercado, tu participación valdrá más porque lo que hay dentro del fondo valdrá más y si ha caído, valdrá menos, ¿no?
Es clave para saber cuánto vale tu inversión, pero a día de hoy, como todo esto lo calculan las plataformas, tampoco necesitáis gran cosa, ¿no? Bueno, y esto es lo que decía anteriormente. Si un fondo tiene 10 millones de euros y 1 millón de participaciones, el valor liquidativo es 10. Es decir, una participación vale 10. Nada, o sea, esto es conocimiento porque esto en poco o nada os afecta a vosotros. Las variaciones, ¿cómo funciona un fondo de inversión? Bueno, pues la rentabilidad de un fondo se calcula con la evolución de su valor liquidativo. En este caso, ¿cómo se calcula la rentabilidad? Pues valor final, esto también sirve para las acciones, sirve para casi todo en la vida, para los inmuebles, para todo. Valor final menos valor inicial entre valor inicial multiplicado por 100. Eso te da la rentabilidad, ¿vale? Y eso se haría todos los días, se haría todos los días al cierre de mercado de tu fondo, ¿no? Entonces, cada día hábil, pues ahí vendrá la. Es decir, si tu fondo tenía 10 millones de euros, si el fondo tenía 10 millones de euros y al final del día tiene 10 millones 100.000, ese incremento de 100.000 euros se repartirá entre todas las participaciones que existan en el fondo. Todo el mundo se llevará lo mismo por participación. Por supuesto que el que tenga más participaciones acabará ganando más dinero, pero más dinero en euros porque en porcentaje habrá subido exactamente lo mismo que todos, ¿no? Bueno, aquí también se puede añadir el efecto de reparto de dividendos y el fondo es de distribución, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir? Si es de distribución, cambia un poco porque te pagan un poco del dinero que entra, ¿no? Pues si compraste a 10 euros y el valor liquidativo es 11, pues tu rentabilidad es del 10%. Comisiones, vamos con un tema un poco controvertido, que es mucho más sencillo de lo que creéis, ¿vale? Las principales comisiones que afectan a tu rentabilidad son las siguientes. Dicho esto, vamos a hablar de una cosa lo primero. Las rentabilidades que vemos en todas las fichas, ¿vale? Y en todas las páginas como Finect, ya están exentas de comisiones. Es decir, que alguien no diga, Andrés, pero es que este fondo, por ejemplo, el último que he enseñado, ¿no? El DNCA, bueno, cojamos el Dunas, ¿vale? El Dunas Valor Equilibrado tiene una comisión de 1,20 y tiene una comisión de éxito. Ahora veremos qué es esto de la comisión de éxito. Es decir, parecen comisiones muy altas. Comisiones muy altas para un fondo que, si os fijáis, en los últimos 5 años da un 5. Pero no es que te dé un 5 con un riesgo muy bajo, por supuesto, pero no es que te dé un 5 y luego te quite las comisiones, no, es que te está dando un 5 a pesar de tener comisiones altas. Es decir, digamos que estos son comisiones altas que el gestor se ha ganado, que puede llegar a cobrar porque lo hace muy bien. Entonces, si esto lo ha conseguido cobrando esas comisiones, pues ¿quién soy yo para decirle, oye, no te mereces esto, ¿no? Entonces, esas comisiones más o menos podrían estar bien pagadas, ¿no? Ahora vemos qué tipos de comisiones hay, ¿no? Comisión de gestión. Esta la tienen todos los fondos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el coste que tienen de gestionarte el dinero. Por supuesto que en fondos de gestión activa va a ser mayor, porque lo que hemos comentado, hay un equipo gestor, hay analistas, hay una oficina, hay todo, ¿vale? Y en gestión pasiva, lo que es indexación, estas comisiones son muy bajas. Ya hemos visto que en MSCI World, por ejemplo, el coste del Fidelity era 0,10%. Sin embargo, en el que acabamos de ver, el coste de gestión era 1,1%. Comisión de depósito, ¿vale? En este caso, la comisión de depósito, que creo que la debería haber puesto al final, es por depositar, ¿vale? De hecho, esto está medio mal explicado, ¿vale? No es por custodiar, es por depositar. Es muy raro que un fondo tenga comisión de depósito, porque es bastante lamentable que digas, oye, ¿quieres que te gestione dinero? Bueno, pues por entrar te cobro. Y es como, pero ¿cómo me vas a entrar porque yo te meta dinero en tu fondo? ¿Cómo vas a cobrar porque yo te meta dinero en tu fondo? No, no tiene mucho sentido. Hay muy pocos fondos que tienen comisión de depósito. Comisión de suscripción o de reembolso también es bastante raro, ¿vale? De suscripción sería por entrar al fondo y Vale, es que esto está mal, ¿vale? La comisión de suscripción es lo que he explicado antes como comisión de depósitos. Esto sería comisión de custodia, ¿vale? Ahora hablamos. En este caso vamos a dejar muy claro que la comisión de suscripción es por meter dinero en el fondo, es muy raro que exista, y la comisión de reembolso es por sacar dinero del fondo. Esto suelen hacerlo los bancos tradicionales en fondos de mierda. Si alguien os cobra comisión de suscripción o de reembolso, deberéis salir corriendo, ¿vale? Por lo general será una mierda de fondo. Esto que pone comisión de depósito es una errata y sería comisión de custodia, ¿vale? La comisión de custodia es una comisión que cobran algunas entidades porque tenga sus fondos en su plataforma. Por ejemplo, MyInvestor no lo cobra, pero Renta 4 sí. Renta 4, si el fondo que has comprado es suyo, no te cobra custodia, pero si el fondo que has comprado no es suyo, te cobra un poquito de custodia. La comisión de custodia suele ir entre 0,15 y 0,20% anual, ¿vale? Que no es algo crítico, pero, por ejemplo, no sé lo que cobraría un Banco Santander en tener un fondo, no lo sé. Pero si alguien te está cobrando comisiones de custodia superiores a 0,20, yo diría que no deberíais operar con ese banco ni de coña, ¿no? Y luego, por último, aquí hay una esta de gastos corrientes, que en este caso podéis mirar si queréis, pero normalmente aquí tenéis poco que sospechar porque esto es un gasto, esto no es algo que se lleve el gestor, con lo cual el gestor lo que quiere es reducir el gasto lo máximo posible para que su fondo brille lo máximo. Entonces nadie gana de que los gastos sean altos. Con lo cual, gastos haya los que haya, está bien saberlo si queréis, pero aquí ellos no ganan. Con lo cual aquí
estos los gastos de que el fondo exista, ¿vale? Pero no es un gasto o un coste que se lleve el gestor, ¿no? Una vez más, lo que expliqué anteriormente, todas las comisiones están incluidas en el valor liquidativo, es decir, no se pagan por separado. Y el apunte es que los fondos indexados y ETF suelen tener comisiones más bajas que los fondos de gestión activa. Esto ya lo hemos hablado. Dicho esto, me ha faltado aquí añadir, pues mira, me ha recordado la comisión de éxito, ¿vale? La comisión de éxito solo aplica cuando el fondo gana dinero. Es decir, y también muy importante, de hecho, si queréis saber más de esto, tenéis un vídeo, descubre cómo funciona un buen fondo de inversión, ¿vale? Hola a todos y bienvenidos. Y aquí os pinto cómo funciona un fondo de inversión, ¿vale? Para que lo entendáis todo, en el día a día. ¿Por qué digo esto? Porque si, si os dais cuenta, mucha gente dirá, vale, Andrés, si yo pago un 11% de lo que el fondo suba, que es el éxito, es decir, comisión de éxito, es yo pago si el fondo sube. Cuando lo pago a final de año me pegan un hachazo, porque entonces me voy antes. No, las comisiones, y es lo que explico en ese vídeo, se devengan diariamente, es decir, todos los días el fondo está al día para que si alguien se va, se vaya pagando lo que tiene que pagar y si alguien entra, entra un fondo bien valorado. Entonces, cuando el fondo va subiendo poco a poco, a medida que va subiendo, se va como apartando la parte de la ganancia del éxito. Pero si el fondo cae, después, pues tú imagínate que sube un 1, un 2, un 3 y poco a poco se va apartando un dinero que se va a una bolsa de me debes este dinero porque estoy ganando dinero, pero si el fondo cae, se devuelve ese dinero, se va devolviendo porque ya no te lo mereces. Y al final de año, lo que quede en esa hucha por haber subido es lo que es lo que el gestor se queda. Con lo cual, el fondo en todo momento, esto se hace con todas las comisiones, también con la comisión de gestión, que todos los días se va cobrando un poquito a todos los partícipes que estén en el fondo para llegar a este 1,20% anual. De tal forma que el fondo siempre está perfectamente valorado y nadie puede entrar y salir del fondo eh, sin haber pagado lo que debe o entrando a un fondo que no tiene toda su contabilidad en orden, ¿vale? Eso lo explico en el otro vídeo que os explica anteriormente, ¿vale? No, pues mira, me he anticipado, ¿vale? Vídeo de funcionamiento de un fondo, descubre cómo funciona un fondo de inversión. Este es justo el vídeo que os he enseñado anteriormente. Ventajas de los fondos de inversión, ¿vale? Ahora vamos porque es un producto tan útil para los que quieren invertir y no tienen los conocimientos suficientes como para irse a los activos de abajo, es decir, a comprar directamente los bonos o las acciones, ¿vale? Diversificación automática. Esto quiere decir que si tú compras un fondo, debajo de ese fondo ya hay muchísimas cosas y no estás poniendo tu dinero en una sola cosa. Aunque tú veas un solo fondo, debajo hay muchísimos activos, ¿no? Entonces, es una forma de tener tu dinero en muchas cosas. Gestión delegada, ya sea o bien pasiva porque estás replicando algo, o bien a un gestor profesional que va a decidir qué compra, tú no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Es cierto que sobre todo si vas en la parte de gestión activa, tienes que confiar un poco en el gestor. Deberías no solo mirar los retornos pasados, sino saber quién es el gestor para saber que puedes dormir tranquilo con un profesional que te está gestionando tu dinero, ¿no? Accesibilidad, hoy en día cualquiera compra un fondo, creo que ya todos conocéis la plataforma Investor, es la que yo uso, pero otras plataformas como Renta 4 también te da una accesibilidad brutal a un montón de fondos, ¿no? Y costes asequibles, yo diría que en muchos casos bajos, ¿vale? Es cierto que si vais a fondos muy malos, normalmente de bancos tradicionales, los costes suelen ser bastante altos. Puedes ver comisiones de gestión superiores al 2%, cosas que en ningún momento son justificables, ¿no? Pero en la mayoría de los casos o son asequibles o son bajos, ¿no? Otra ventaja, liquidez. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres mañana tu dinero, todos estos fondos que podéis comprar en todas estas plataformas los vendéis y en cuestión de 1 o 2 días tenéis el dinero de vuelta. Esto quiere decir que es una forma de inversión que en otros casos no existe, como puede ser un inmueble, donde la disponibilidad del dinero es casi total, ¿no? Y por último, y no nos olvidemos, la fiscalidad favorable. Y es que en los fondos, una de las peculiaridades que tiene es que no se pagan impuestos hasta que se venden, con lo cual, cuanto más tiempo estés en ello, más se revalorizarán si viene bien si viene un periodo bueno y seguirás sin pagar impuestos hasta el día que decidas vender. Además, otra parte de la fiscalidad favorable es que se pueden traspasar, tú te puedes mover de un fondo a otro sin necesidad de vender y eso hace que te puedas tirar muchísimos años en diferentes vehículos sin la necesidad de pagar y mientras el interés compuesto va haciendo su trabajo. Ahora vamos con las desventajas de los fondos de inversión. ¿Qué desventajas hay? Bueno, la primera de todas, no sé si es una desventaja o no, pero conviene bien decirlo. Todos los fondos de inversión, si queremos, a excepción de esos monetarios que hemos hablado, de esos fondos UCHA, que suben todos los días un poquito y bla, 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 todos tienen riesgo de mercado. ¿Eso qué significa? Que estás dependiente de lo que ocurran con tus activos. Esos activos que cotizan, ya sean los bonos o las acciones, van a fluctuar en función de muchas cosas. Y esas fluctuaciones es lo que llamamos riesgo mercado. Comisiones elevadas, en este caso ya he querido matizar de que solamente en algunos casos
por suerte, cuanto más competencia hay en un sector, más ajustadas están las comisiones y más caen a la baja. Es decir, tenéis un montón de fondos muy buenos, los indexados muy baratos y algunos otros de gestión activa quizá menos baratos, pero que si son muy buenos no pasa nada por pagar una comisión más alta en algo que funciona muy bien, ¿no? Y más cosas, rentabilidad no garantizada, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro, quitando esos primeros fondos que hemos visto, donde tampoco se te garantiza nada, pero el tipo de interés que exista en ese momento es algo muy similar a lo que acabarás recibiendo. En el resto de fondos, la volatilidad y la variación de esos activos puede ser que te tiren la rentabilidad hacia abajo, y eso es totalmente normal, ¿no? Pero que entendáis que nadie garantiza nada, incluso en fondos bastante conservadores puedes tener periodos de pérdidas, ¿vale? Y luego, por último, que yo creo que es más bueno que malo, porque por mi experiencia sé que la gente que toquetea la lía más de lo que mejora las cosas, no tenéis ningún control sobre la inversión. Esto, por el lado malo, es que no hay nada que vosotros podáis hacer, pero por el lado bueno, me quedo con la tranquilidad de que en muchos casos no hacer nada o que vosotros no hagáis nada es mejor que hagáis algo y la fastidiéis, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en este aspecto de no poder hacer nada, pues tenéis que confiar un poco en lo que estáis apostando, pero por otro lado, pues no me disgusta que no tengáis mucho acceso a toquetear lo que es vuestra inversión, sobre todo si es inversión pasiva, aburrida, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, ¿es idóneo para ti? Pues en la mayoría de los casos sí, sobre todo si quieres acceder a mercados donde que no dominas, invertir desde poco capital pero bien diversificado, delegar en profesionales o bien en índices de primerísimo nivel y te permite también automatizar, que es otra forma de olvidarse de tu inversión, ¿vale? Hacer como que tu inversión es un plan de pensiones que quieres recuperar dentro de muchos años, ¿vale? Sin embargo, no sería la mejor opción si quieres un control total sobre tus inversiones, incluso ver exactamente lo que tienes comprado. Buscas productos garantizados, en este caso quitando el primer tipo de activo, que no es que sea garantizado, pero es muy próximo a un garantizado, que sean esos fondos monetarios. Pues en ese caso, si quieres un producto donde sepas sí o sí lo que vas a ganar y sin riesgo, pues te tendrías que ir a otra cosa, aunque insisto, no creo que esto sea la mejor forma de utilizar tu dinero. Y por último, no tolerarías ver tu inversión en rojo temporalmente, ¿vale? Pues si lo que quieres es no arriesgar absolutamente nada, insisto una vez más en esos primeros fondos de los que hemos hablado, pero todo lo demás no sería ideal para ti. Volvamos a las comisiones, ¿vale? Quiero hacer un hincapié más en comisiones porque ahora que ya que sabemos lo que son todas las comisiones, quiero explicar algo que hace la gente muy mal, que es ligar las comisiones a lo bueno que sea el fondo, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, ya os he dado quizá me he extendido demasiado en antes hablaros de comisiones, vamos a repasarlo muy rápido. El que haya entendido todo lo de comisiones, a lo mejor puede pasar estos próximos 5 minutos de vídeo, ¿no? En este caso, pues hay diferentes tipos de comisiones. Eh, como yo digo aquí, la importancia de las comisiones a la hora de elegir un fondo es menor de lo que se cree, ¿vale? Es decir, muchas veces lo que quieres elegir es el mejor fondo y ese fondo, cuando lo has elegido y es el mejor, te da igual lo que esté cobrando, porque tú ya has tenido en cuenta en tu análisis los resultados que tiene. Y los resultados que tiene ya tienen en cuenta las comisiones que han cobrado, que es lo que se explica exactamente aquí. Con lo cual, los resultados justifican o no la cantidad de comisiones. Y lo que os explica anteriormente, las comisiones se devengan del fondo diariamente, ¿vale? Es decir, no tengáis miedo de, ay, me van a cobrar, no, todos los días que estás en el fondo, indirectamente estás pagando comisiones, ¿vale? Mi regla, un fondo no es caro o barato por sus comisiones, es caro o barato por lo que hace al precio que lo hace. Es decir, tú me replicas el SP500 a 0,50, es carísimo. ¿Por qué? Porque hay quien lo replica a 0,10. Tú me haces una gestión muy buena al 1% y ese 1% es barato. ¿Por qué? Porque incluso con ese 1% lo estás haciendo muy bien, ¿no? Más reglas. Normalmente la gestión activa cobra comisiones tirando altas. Es normal si lo que has cogido es bueno, no pasa nada. La gestión pasiva cobra pocas comisiones. Y por último, la gestión alternativa, pues por supuesto, por su idiosincrasia, que es una estructura o una inversión compleja, ¿vale? Pues es la que tiene mayores costes pues de su modelo de producción, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo llega a esa estrategia, ¿no? Tipos de comisiones, pues muy rápidamente, volviendo a lo mismo, comisión de gestión, comisión de éxito, aquí sí está puesta, comisión de suscripción y o reembolso y comisión de custodia, ¿vale? Ahora sí me gusta más. Creo que repasando toda muy rápida, pues podemos saltarnos este trozo. Comisión de gestión es la que recibe el gestor por gestionar.
lo que hemos dicho, bajas en indexados y altas en gestión activa, totalmente normal. Comisión de éxito, la comisión que recibe el gestor por un desempeño bueno en lo que a rentabilidad se refiere. Se paga normalmente si acaba el año positivo o en algunos casos, esto no es muy habitual, si el gestor lo hiciera mejor que un índice de referencia. Esto quiere decir que si el gestor se está comparando contra el SP500 y tiene una forma de cálculo de comisión de éxito de esta manera, que esto lo pone en el prospecto, pues entonces si en un año el SP500 cae un 10 y el gestor cae un 5, sí podría cobrar comisión de éxito. ¿Por qué? Porque lo ha hecho mejor que el SP500. Pero siempre tienes que decidir, es decir, en el prospecto se tiene que decidir o cobrar por hacerlo positivo o cobrar por hacerlo mejor que el índice de referencia. Lo normal es lo primero, ¿vale? Es una comisión poco común y propia solamente de la gestión activa. Por supuesto que nadie te va a cobrar comisión de éxito en un fondo que copia, porque no tiene sentido. O sea, ¿dónde está tu éxito si lo que estás haciendo es copiar? Comisión de suscripción al reembolso es la comisión que se paga por entrar o salir del fondo. No deberían ni siquiera existir, ¿vale? O sea, si veis un fondo con esto, salir corriendo porque normalmente os están tomando el pelo. Comisión de custodia es la comisión que se paga por mantener tus fondos en la entidad financiera. En algunas entidades no existe, como MyInvestor, en otras solamente se aplican en los fondos que no son suyos. Por ejemplo, Renta 4, si compras un fondo que se llama Renta 4 Renta Fija 6M, pues ese no te va a cobrar comisión de custodia. Si compras un Fidelity más World, sí. Vale. Dicho esto, la comisión de custodia me parece hasta ok, porque al final todos estos bancos también tienen que vivir de algo. Con lo cual, siempre y cuando la comisión de custodia sea de lo que hemos dicho, 0,15, 0,20 anual, no me parece mal. Si es de 0,50, se están riendo de ti, ¿no? Si vas a invertir a largo plazo, intentaría hacerlo minimizando esta comisión, a poder ser pues, en una entidad tipo MyInvestor o en fondos que no cobren comisión de, mejor dicho, en entidades bancarias que no te cobren comisión de custodia, aunque sean sus fondos, ¿no? Vale, aquí os voy a enseñar un truco, que esto no creo que nadie os lo enseñe, porque para esto hay que tener algo de conocimiento y es complejo, que es el mandato abierto, ¿vale? En muchos casos, si os ponéis aquí a trastear en Finect, pues por ejemplo, a ver si volvemos al Gama Global, por ejemplo, Fidelity SP500, vale, aquí, ¿vale? Si os vais aquí a Fidelity SP500, que es un fondo increíblemente bueno, de hecho, venís aquí, ponéis comisiones y leéis comisión de gestión 006, ¿vale? Brillante. O sea, estoy replicando al SP500 en una gestora de primerísimo nivel como es Fidelity y con un coste irrisorio, 006. Aquí vemos los gastos corrientes, bueno, en este caso es lo mismo, ¿vale? O sea, subiría, se sumarían. Vemos aquí comisión de reembolso del 3%, ¿vale? Esto de primeras te tiene que chirriar, porque dices, vamos a ver, un fondo de Fidelity, que es una de las tres gestoras más grandes del mundo, que me replica al SP500 por un coste tan bajo y me van a cobrar un 3% cuando me salga. Entonces, como que te chirría. Aquí lo siguiente es irte a tu banco a hacer como que lo compras para ver si hay algún tipo de comisión de reembolso. Porque en la mayoría de los casos esto es un mandato abierto. Eso quiere decir que el banco podría llegar a cobrarte hasta un 3% por retirar, pero podría cobrarte cero también. Entonces, si tienes un banco serio, normalmente no te van a cobrar ese 3%. En el ejemplo que yo pongo, cuando vais a comprar, esto es un pantallazo de MyInvestor, en este caso el fondo en concreto es un MSCI World, si no recuerdo mal, ¿vale? Por ver el pantallazo. MSCI World, vale, correcto, te pone comisión de reembolso el 3%. Tú dices, oye, este fondo que ha dicho Andrés, que Andrés usa mucho, ¿cómo va a tener una comisión de reembolso del 3%? Te vienes a MyInvestor, pones el código EASY, lo vas a comprar y te pone gastos corrientes. Bueno, en este caso te pone gestión, ¿vale? Porque te agrupa un poco todo. Gestión 0,12, ¿vale? Que es esto de aquí. Y luego te pone comisión de reembolso, no, ¿vale? Pues entonces tú ya sabes que un banco serio que no te tome el pelo no te va a cobrar el mandato abierto. Es decir, cuando tú en Finect ves una comisión que te chirría, lo segundo que tienes que hacer es ir a tu banco a ver qué comisión te van a cobrar, ¿vale? Para comprobar, porque muchas veces vas a ver aquí una comisión que podría ser hasta un 3% de reembolso, pero que tu banco, si no te lo aplica, pues vía libre, ¿no? Entonces esto parece una tontería, pero cuidado porque a mucha gente le confunde. Si veis una comisión que no os cuadra mucho, ir a vuestro banco, ir a hacer como que compráis y mirar que todo coincide, ¿no? Ahora vamos una vez ya vamos entendiendo un poco qué opciones tenemos, vamos a ver cómo elegir un fondo, ¿vale? Para mi gusto, estas son las cuatro variables que tenéis que tener en cuenta: horizonte temporal, volatilidad y riesgo, rentabilidad objetivo y liquidez, ¿vale? Vayamos con el horizonte temporal. Por supuesto que ya sabemos que hay activos más riesgosos y menos, ¿no? Pues el horizonte temporal no es otra cosa que el tiempo que esperas estar en un fondo para saber si
ese activo es idóneo o no para ti, ¿vale? Por lo general, cuanto más tiempo que creas que vas a estar invertido, más riesgo podrá tener el fondo. Esto se entiende. Oye, ¿que voy a tocar mi dinero en 20 años? Me puedo ir a algo riesgoso porque las probabilidades de que me salga bien a 20 años son muchas, ¿no? ¿Que voy a ir a pocos años? A lo mejor no es para mí, ¿no? El caso es que no quieres tener que sacar el dinero de un fondo que pueda estar atravesando un mal momento, ¿vale? Esto es lo que se pretende mitigar. Cuanto más riesgo tiene el fondo, más probabilidad hay de que tu fondo em, pueda estar en apuros en un momento que tú, por lo que sea, quieres el dinero, ¿no? Bueno, a pesar de que este factor sea clave, no quiere decir que si vas a largo plazo tus fondos tengan que ser todos riesgosos, ¿vale? Porque aquí también hay que interpretar el riesgo, que ahora lo veremos más adelante. Con esto lo que quiero decir es que con esta primera premisa no solo sirve, oye, voy a ir muy a largo plazo toda renta variable, ¿no? Porque a lo mejor no estás capacitado para gestionar una cartera entera riesgosa, con lo cual simplemente la premisa del horizonte temporal la cumples. Ahora habrá que ver si cumples también la de la ligada al riesgo, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Volatilidad y riesgo. La volatilidad mide, que lo hemos visto ya por aquí de vez en cuando, ¿vale? Este famoso numerito de aquí que pone volatilidad, volatilidad a 12 meses, volatilidad a 3 años, a 5 años, este famoso numerito de aquí mide las posibles variaciones de los fondos, que es lo que en el sector, lo que en los fondos se asocia como riesgo, ¿vale? Mayor volatilidad implica mayores movimientos en el precio del fondo. La volatilidad no es ni buena ni mala, ya que es necesaria para obtener rentabilidad. Sin embargo, hay que asegurarse de que esté justificada. Es decir, si yo quiero ganar dinero, por supuesto que voy a tener que ir a cosas volátiles, lo que quiero es obtener la máxima rentabilidad posible por la volatilidad que utilizo. ¿Qué es esto de la volatilidad? ¿Cómo se utiliza y tal? Os dejo por aquí un vídeo, este de aquí, ¿vale? Aprovecha la volatilidad, que es y cómo se calcula. Una explicación muy sencilla, que es el típico vídeo que nadie se ve, pero si alguien quiere saber un poquito más sobre volatilidad, pues que sepáis que en este vídeo os enseño cómo se calcula y qué es lo que tiene en cuenta, ¿no? Para saber qué es ese numerito que veis ahí del 10, 12, 14, pues para los que queráis saber más, podéis veros eso, ¿no? Rentabilidad objetivo. Otra forma de elegir un fondo es intentando entender qué rentabilidad quieres, ¿vale? En este caso, si bien es cierto que no podemos predecir la rentabilidad de un fondo, sí podemos aspirar a tener cierta rentabilidad a largo plazo. Es decir, yo no sé cuánto voy a ganar a un año, pero sí que puedo intuir si me quedo 5 o 6 años qué es lo normal, cómo me podría ir ese fondo, ¿no? Esto solamente se puede esperar si se tiene en cuenta tanto sus retornos pasados como las expectativas del fondo a futuro. Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a ir, ¿dónde está? No sé si por aquí tenemos el Neuberger, ¿vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, a un fondo de renta fija. Neuberger Berman Short Duration, ¿vale? Este que hemos abierto al principio. Entonces, cuando alguien que vea este fondo, ¿sabes? Puede decir, sin tener muchos conocimientos, y por eso, pues, ojalá poderos contaros todo, ¿no? En un vídeo de 1 hora y media, pero siempre hay cosas que vais a ir aprendiendo o con la experiencia o viendo los otros vídeos. Por ejemplo, esto se explica en el fondo en el vídeo de renta fija, en el curso de renta fija. Alguien que vea este fondo, pues a lo mejor puede coger esto y decir, oye, yo creo que esto lo normal es que me dé un 5% o un 4,5%, ¿vale? O a lo mejor alguien más pesimista dice, oye, este fondo es una mierda, porque aquí cayó un montón, aquí lo hacía muy mal y apenas lleva 3 años haciéndolo medio medio y este año vamos a ver, ¿no? Entonces, el problema es que si solo coges los retornos pasados, tú vas a interpretar que mereces una rentabilidad que a lo mejor no se ajusta a los rendimientos esperados futuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fondo, que es un fondo de renta fija de corto plazo, lo normal, esto no tendríais por qué saberlo, esto se explica en el vídeo de renta fija, lo normal es que un fondo de este estilo te pueda dar más o menos 2 puntos por encima del Euribor, 2 puntos por encima, por ejemplo, de lo que hemos visto en los fondos monetarios, 2 puntos por encima de ese activo libre de riesgo, ¿no? Entonces, 2 puntos por encima del activo libre de riesgo significa que en este episodio de 2019-2021, cuando los tipos estaban a cero, yo le debería exigir a este fondo un 2, más o menos. Entonces, si yo hago la media entre estos 5,20 puntos y lo divido entre 3, pues a lo mejor me sale un 1,70, es decir, más o menos cumplió con lo que se le pedía, que es casi 2 puntos por encima de Euribor, pero el Euribor aquí era cero. Entonces, lo hizo bien. Si sabes eso, sabrás que este año los tipos están al 2 y por tanto lo que yo le puedo pedir a este fondo es que me dé un 4 o cerca de un 4. ¿Lo está cumpliendo? Sí. El año pasado, ¿qué pasó? Que los tipos estaban al 4. Entonces, con 4 a lo mejor le podía pedir un 6. ¿Qué pasó? Lo cumplió. Y aquí, 3 cuartos de lo mismo. Es decir, este es un fondo que si solo miras por el histórico pasado, tú puedes decir, oye, pues voy a ganar o quiero ganar tanto. Sin embargo, eh, si no eres capaz de interpretar ese tipo de activo, pues te va a costar un poco esta parte de la diapositiva, que es un poco interpretar cuánto te mereces, ¿no?
porque no es tan sencillo, ¿no? En este caso, pues más 2022, para que os hagáis una idea, ¿qué es esto de aquí? 2022 es una de las pocas veces en la historia que se suben los tipos de interés 4 veces en un solo año. Eso ha pasado muy poquitas veces en la historia y eso es peor que una pandemia mundial para bonos. Tanto es así que este bono se cayó esto en COVID y se cayó esto en 2022. Es decir, el 2022 fue más pandemia mundial para un fondo de bonos que una verdadera pandemia mundial. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuidado solo con interpretar los retornos esperados con el pasado, porque si nos vamos, por ejemplo, al Fidelity Global Tech, ¿vale? Alguien que vaya un poco así eligiendo fondos solo por los históricos, se va a meter aquí, va a ver un fondo maravilloso que tiene 9 de 10 años en verde, que está retornando más o menos un 25% anualizado en los últimos 10 años, o un 20% anualizado en los últimos 10 años, y se va a pensar que merece un 20% por entrar aquí. Y esto, pues puede ser que el día de mañana siga cumpliendo con su 20%, pero puede ser también que mañana, pues aquí hay una sobrevaloración y tengas un año de menos 30 o de menos 40. Con esto lo que quiero decir es que cuidado con solo buscar rentabilidad basándonos en el pasado, que está bien mirarlo, pero que si vais a tener en cuenta un poco esta forma de elegir fondos, que sea porque más o menos entendéis lo que hace el activo y no solo por ver el pasado. Ver el pasado está bien, pero también tienes que un poco interpretar qué puedes esperar para futuro en diferentes activos. En renta fija, pues hemos interpretado una cosa en función de los tipos de interés actuales. En estas, por ejemplo, en esta renta variable tecnológica, estamos interpretando otra, a lo mejor en función de las valoraciones de las empresas tecnológicas a día de hoy, que pueden ser caras. Entonces es bastante difícil que en los próximos 10 años ese fondo que hemos visto te dé un 20% anual, en mi opinión, ¿no? Por último, otro factor a tener en cuenta que va muy ligado al horizonte temporal es la liquidez, ¿vale? Porque aunque todos los fondos que estamos viendo aquí son liquidez diaria, eso quiere decir que tú los puedes vender cualquier día, bueno, cualquier día entre lunes y viernes, claro, sábado y domingo no hay mercado. Sí que es cierto que si tú lo que estás pensando es en tener una liquidez alta, es decir, una disponibilidad de ese dinero, no solo disponibilidad, porque disponibilidad tienen todos los fondos y todos los fondos tienen liquidez diaria, sino que también lo que quieres es una cierta seguridad de que cuando lo retires en cualquier momento te haya ido bien, pues cuanta más necesidad de liquidez tengas, más deberías ligarte a fondos sin riesgo, monetarios o similares, ¿vale? Esto se explica un poco aquí, son cosas diferentes, ¿vale? Porque esto solo va ligada a la parte eh, digamos, de menos riesgo o de mayor disponibilidad. Disponibilidad, digo, en el sentido de recuperar tu dinero sin pérdida, ¿vale? Porque ya hemos dicho que todos los fondos tienen liquidez diaria, ¿vale? Entonces eso sería como elegir un fondo. Bueno, entonces ya tenemos toda la teoría de qué es un fondo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué hacemos, ¿vale? Porque yo quiero saber si mi fondo es bueno o cómo encuentro un fondo bueno o lo que sea. Bueno, en primer lugar tenemos dos opciones y aquí os introduzco una plataforma nueva que no he mencionado hasta ahora, hasta la hora y pico de vídeo, porque, insisto, esto es un curso gratuito para que todo el mundo entienda qué tiene que buscar en un fondo de inversión. Pero que sepáis que en breve sale mi propia aplicación en la que yo, para los que no sean capaces, aún viéndose el vídeo, o no se vean fuertes como para encontrar los mejores fondos de cada categoría, o saber si sus fondos son buenos o los hay mejores, pues he ideado una plataforma en la que vais a tener todos los fondos, o bueno, los mejores fondos de cada categoría agrupados entre sí y puntuados de mejor a peor, ¿vale? Adicionalmente, en esta plataforma lo que vais a tener es, bueno, aquí lo veis, lo que vais a tener es, bueno, aquí están los diferentes tipos de activo, ¿vale? Vais a tener como un ranking, por ejemplo, en este caso, renta variable tecnológicas, vais a tener diferentes fondos también en formato ETF, de aquí de ETFs no hemos hablado, que son muy, muy similares a los fondos, es otro vehículo que sirve para invertir exactamente igual que un fondo, y se enumeran por un poco una fórmula que he ideado que tiene en cuenta todo lo importante de un fondo, ¿vale? Por un lado tendremos en cuenta la rentabilidad y la volatilidad de los últimos 12 meses, la rentabilidad y la volatilidad de los últimos 3 años, la rentabilidad y la volatilidad de los últimos 5 años, así como su histórico y así como las comisiones que tiene, ¿vale? Entonces, con esto lo que conseguimos es agrupar todos los fondos dentro de su mismo nicho e intentar, de una forma lo más objetiva posible decir qué fondos son los mejores a otros, insisto, de la forma más objetiva posible. También aquí tendréis
una parte de noticias en la que podéis hacer todas las preguntas que queráis y aquí una parte de peticiones para pedir los fondos que no estén incluidos para que la plataforma sea lo más completa posible. De hecho, en la descripción de este vídeo tendréis un enlace para registraros si queréis. Por supuesto que la plataforma, mantener esto tiene un coste y hay personas detrás de ello y pues esta plataforma será de pago. Aún así, ahora vamos a seguir con el curso porque el objetivo es que vosotros seáis capaces de hacer algo similar a esto sin la necesidad de pagar esto, que a lo mejor es algo pues que solamente para personas con un capital más alto o personas que de verdad quieren aprender mucho en este mundillo, que se puedan aprovechar de todas las funciones, no solo de los fondos, sino también del foro interno que va a haber, pues les pueda compensar, ¿no? Pero bueno, el objetivo es que para personas que más o menos se quieren gestionar su propio dinero, especialmente en fondos de inversión, pues puedan tener acceso a una plataforma que de lo más objetiva posible pueda ordenar los fondos entre mejores y peores. Pero ahora vamos con la aplicación gratuita, que es la que hemos estado usando hasta ahora. Y insisto que a mí Finect no me paga absolutamente nada y la utilizo porque creo que es la plataforma más útil para hacer esto que estamos haciendo. Y la idea es precisamente eso, ¿vale? Que entendamos un poquito e ir un poquito más allá con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Lo primero, usando Finect, lo que hay que hacer es saber qué hace el fondo X, ¿vale? Pues en este caso ponemos el ISIN o el nombre en Google seguido de la palabra Finect, esto ya lo hemos hecho anteriormente, y empezamos a buscar el objetivo y la exposición del fondo, ¿vale? En este caso, entre paréntesis, utilizar la categoría del benchmark para adivinar qué estamos comprando. Bueno, pues aquí rápidamente, bueno, ha salido este, Neuer Herbermann Ultra Short, pero si yo pongo aquí, pues más de lo mismo, yo pongo aquí Santander, no me sé ningún y pongo Finect, ¿vale? Y me vengo, pues, Santander Rendimiento FI, no sé qué es esto, ¿vale? Así que vamos a empezar de cero. Así por el gráfico, yo ya lo veo y yo ya sé que es un fondo monetario. ¿Por qué? Porque ves aquí como de 2000, cuando los tipos estaban al cero, caía un poquito, que son los costes, y si lo pongo a un año solo sube. Entonces, por ejemplo, esto sería un fondo monetario ya sin verlo. Esto lo sé yo, a lo mejor vosotros no, así que si fuéramos a descubrir qué es esto, bajamos por aquí y ¿qué vemos? Renta fija ultra corto plazo, letras del tesoro 6 meses, ¿vale? Pues sabemos que es algo ultra conservador y ultra de corto plazo, ¿vale? Entonces, más o menos podemos intuir que esto es un fondo monetario. Comisiones, para ser un monetario, pues altas, ¿vale? Otra cosa que podemos ir viendo, ¿vale? Por años, pues aquí lo vemos, con los tipos al cero perdía un poco. Claro, la comparación entre el monetario que yo os he enseñado, que en años malos caía un 0,20, que eran los costes, a este, pues esto es un completo desastre. Es un completo desastre, en años buenos es un desastre, y esto, pues si usáis mi plataforma, no mi plataforma, ya este curso sin ir más lejos, pues lo comparáis con Grupama, venís aquí y veis, pues por ejemplo, 3,41, 3,96 y 1,90, pues fíjate, este 2,82, aquí se deja 0,60, el siguiente año se deja 3,96, 3,40, se deja 0,50 y pico, y este año ya se está dejando un 0,25, es decir, es peor en todo y te están tangando un 0,50 anual, que en un fondo monetario es muchísimo, ¿vale? Entonces, primera forma de tal, pues bueno, pues un poco, ¿qué más cosas podemos intentar hacer para intuir qué tipo de fondo es? Pues si te vienes aquí y pone 12 meses y ves la rentabilidad, ves la volatilidad, que es 0,18, que es prácticamente cero, volatilidad cero y volatilidad cero, pues algo que tiene volatilidad cero solo puede ser mercado monetario o lo que vienen siendo estas huchas, ¿no? Ponemos otra por aquí, Santander, Finex, ¿vale? Por ver fondos aleatorios, así aprendemos todos. ¿Qué buscamos? Santander Small Caps España. Bueno, este con el título es relativamente sencillo de entender porque pone Small Caps, pequeña capitalización, España, pues son empresas de pequeña capitalización españolas, ¿vale? Con lo cual estaríamos hablando de un fondo nicho de renta variable. ¿Lo hemos adivinado con el título? Bueno, pero ¿y si no lo he adivinado con el título? Vale, pues aquí pone categoría renta variable España. Bueno, como mínimo, si no hubieras adivinado lo de pequeñas empresas, como mínimo ya sabes que es renta variable España. Como esta es la categoría que pone Finect al fondo, no te tienes por qué fiar. Ya hemos visto en algún caso que hay un pequeño error o simplemente no tienen algunas categorías. Entonces, en este caso, si tú pensaras que esto es IBEX, luego vienes aquí donde pone benchmark, que es el comparativo, y pone 50% IBEX pequeñas empresas, 50% IBEX medianas empresas. Pues yo ya sé que es un fondo de pequeñas y medianas empresas. Vemos las comisiones, 2%, carísimo. Rentabilidades, oye, bastante bien. Oye, a lo mejor este fondo de Santander, por no ser hater de todo, pues es un buen fondo. De hecho, lo vemos aquí y no está mal. España ha funcionado bien últimamente y la gestión, coño, este año es impoluta, ganó un 45%. Entonces, para mí,
esta comisión es alta, pero después de ver los retornos te puede decir, oye, y si este fondo Santander no es tan malo, pues habría que compararlo, ¿no? Habría que comparar con otros fondos de pequeñas y medianas empresas españolas, si las hubiera, para poder decir si este fondo es bueno o malo, ¿no? Entonces, así sucesivamente, ¿vale? Si yo pongo, pues yo qué sé, si yo pongo USA Finect, ¿vale? Por ejemplo, pues sale GCO Bolsa USA FI, no sé qué es esto, ¿vale? Pero a priori, Bolsa USA, pues esto me suena a que es algo parecido al SP500. Veo el gráfico, se parece un poco al SP500. De Grupo Catalana, categoría renta variable USA grande, ¿vale? Benchmark SP, pero en este caso es SP100, ¿vale? O sea, bueno, muy similar a SP500, ¿vale? Comisiones altísimas. Nos vamos aquí pues por años y esto habría que compararlo con un SP500. Tiene poco histórico y sería difícil comparar algo que tiene menos de 3 años de vida, ¿no? Pero a priori las comisiones son altas, aquí vemos la rentabilidad y la rentabilidad y la volatilidad, y nos convencemos rápidamente de que con esta volatilidad, que os lo he enseñado a calcular en ese vídeo que sé que nos vais a ver, vemos cómo la rentabilidad y la volatilidad pues, son propias de la renta variable. Es decir, lo primero que hay que hacer cuando nos entra un fondo, sea el que sea que tengáis o el que os hayan dicho, es intentar comprender qué hay detrás de ese fondo. Luego vamos a ir a las fichas, ¿vale? No os preocupéis que nos queda un ratito todavía y no nos vamos de aquí sin saberlo todo. Pero lo primero es saber un poco eso, ¿vale? Tres, saber qué coste tiene, ¿vale? Pues si nos vamos a todos estos fondos, normalmente la forma rápida es irte aquí, comisión, ¿vale? Comisión rápidamente, ver si tiene más de una comisión, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, el Carmignac Portfolio es un 1,20, es decir, tiene un 20% de éxito. Esto a priori dice, joder, un 1 de comisión de gestión y un 20% de comisión de éxito, esto quiere decir que de cada 5 euros que gana el fondo, un euro me lo estás quitando, ¿vale? Insisto, esto puede parecer muy caro. Luego me vengo al fondo, veo esto y digo, coño, el fondo es muy bueno, ¿vale? Dentro de esta categoría, este fondo es muy bueno. Entonces, por supuesto que luego, dentro de la misma categoría, si vas conociendo fondos del mercado o usas algunos que yo te he introducido aquí, pues tú luego ya podrás comparar y ver si estas comisiones te compensan o si encuentras un fondo que ya sea con más o con menos comisiones sea mejor que este. Por eso digo que las comisiones es algo secundario. Es un poco por ver que no te toman mucho el pelo. Porque si unas comisiones son altas pero los retornos son muy buenos, pues puedes hacer la vista gorda. Pero si tú ves unos retornos regulares y rápidamente ves que la comisión es de un 2, tú ya te tienes que ir corriendo de ahí, ¿sabes? Con lo cual, las comisiones, primero Finect, ¿vale? Y después, lo que os expliqué anteriormente, si medio os ha gustado o hay algo que os chirría, os vais a MyInvestor o a Renta 4 donde sea y antes de comprar les obligan a enseñaros cómo son las comisiones, con lo cual las miráis ahí y veis si tiene sentido y es lo mismo una que otro, ¿vale? Porque muchas veces aquí en Finect puedes ver una comisión, aquí no es el caso, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso he comparado dos fondos, este tiene una comisión de gestión del 0,19 y aquí pone gestión 0,19, con lo cual está bien. Costes operativos tradicionales, suscripción, no, vale. Coincide todo, pues perfecto, para adelante, ¿no? Más cosas. Comparar, ¿vale? El problema de comparar es que ya es ir un pasito más allá, que es lo que hago yo en mi aplicación, porque ya conlleva que comparéis peras con peras. Entonces, para comparar peras con peras necesitáis fondos que se parezcan, ¿vale? Te pongo un ejemplo, ¿vale? Pues eh, vamos a coger, por ejemplo, un fondo americano, ¿no? Que tenga más histórico. Caja Ingenieros, Bolsa, USA, FI, ¿vale? Este tiene suficiente histórico. No tengo ni idea de qué es esto, ¿vale? La primera vez que lo veo. Comparar, me meto aquí en el comparador, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es añadir un fondo, pues yo ya sé, bueno, me he ido muy rápido, ¿no? Vamos a asegurarnos de que el Caja Ingenieros Bolsa USA tiene algo que ver con un fondo mira, ¿ves? Renta variable USA Cap, aquí pone SP100, ¿vale? Y tiene estos retornos, ¿vale? Entonces, yo veo esto, vemos también las comisiones para ver qué tal, porque al final es gestión pasiva, vamos a replicar el SP, 1,359, esto es muy caro para replicar, pero vamos a darle una oportunidad, porque no tengo ni idea de si esto es bueno o malo, con lo cual me voy aquí a comparar y pongo todo lo histórico, o por ejemplo 5 años, y aquí añado, pues, por ejemplo, Fidelity SP500. Bueno, entonces, quiero ajustar una cosa, ¿vale? Y es que antes esto no lo he explicado porque sería dificultar las cosas mucho más. Existen unos tipos de fondos que se llaman Eurohedge, ¿vale? Y yo antes había puesto el Fidelity SP500 Eurohedge. De hecho, si vamos aquí y pongo Fidelity S&P, ¿vale? Este que me aparece, este que agrego aquí, me sale el hedge, ¿vale? Que es
un tipo de fondo en el que se cubre la divisa. No quiero entrar en esto, para el que tenga curiosidad, tenéis vídeos en el canal en el que explico, ponéis en qué fondo en qué divisa comprar mi fondo, que esto no lo quería explicar en el curso para que no fuera infinito, y os explico qué es esto de los fondos Eurohedge, que son otro tipo de fondo muy específico para ciertas cosas. Entonces, me he ido a buscar en el S&P 500 Eurohedge. Si os fijáis, la distancia es importante, hay 20 puntos de diferencia, pero si ponemos el SP500 normal, que es este, el SP500 Fund sin Eurohedge, ¿vale? Copiamos el ISIN, ¿vale? Y en este caso, pues lo añadimos aquí, ¿vale? Y ahora sí nos sale la clase normal, ¿vale? Que es una pasada, porque fíjate, a un año, pues es peor, a 3 años, este de Caja de Ingenieros es peor, y a 5 años, pues tú fíjate, es la diferencia entre haber ganado un 108% o haber ganado un 68%. Es decir, para que veáis eh, lo dañinas que pueden ser unas comisiones súper altas durante mucho tiempo, ¿vale? Por eso que no os tomen el pelo, porque si tenéis una cantidad de dinero grande, aseguraros de que los fondos que tenéis son óptimos, es decir, en conceptos de indexados que sean baratos y en conceptos de gestión activa que no os tomen el pelo con comisiones de unos 2% sin ser justificable, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo vemos como pues sin ir más lejos y sin conocer este fondo de nada, el Caja Ingeniero Bolsa USA es una castaña. Alguien que no se haya visto mi curso dirá, pero si llevo una castaña lo dirás tú, llevo metido aquí 5 años y gano un 70% y estará muy contento. Lo que no sabe es que en un fondo bueno debería estar ganando un 110, es decir, tan tangado 40 puntos, que son 100.000 euros, pues son 40.000 pavos. Entonces, con esto lo que quiero decir es, un fondo no es bueno o malo por sus comisiones, es bueno o malo por lo que hace al coste que lo hace, ¿vale? En este caso ya vemos que lo que hace lo hace muy caro porque el mejor fondo de la categoría, que es este de aquí, el Fidelity SP500 normal, pues fíjate la diferencia, ¿vale? Entonces, podéis comparar más fondos, ¿vale? Porque mira, si nos vamos pues si metemos el Eurohedge aquí, que es un tema de divisa, ¿vale? En el que el euro y el dólar, pues se diferencian un poco, pues el Eurohedge con todo el histórico, solo la hace un poquito mejor, ¿vale? En 5 años lo hace bastante mejor, pero en este caso, el de Caja de Ingenieros lo hace muy similar porque el euro se comporta mucho peor, ¿vale? O sea, aquí quiero decir que en este caso, y aún así se está dejando rentabilidad por el camino, pero fijaros, desde todo el histórico, que estamos hablando de 2018, la diferencia entre el 183 y el 113, que es lo que quería que os fijarais, ¿no? ¿Vale? Entonces, comparar creo que también es otra forma bastante sana de, eso sí, aseguraros o intentar aseguraros de comparar peras con peras, ¿vale? Porque si empezáis a comparar peras con manzanas, veréis un montón de cosas aquí, por eso hay que tener, esto es un arma de doble filo, de no comparéis renta variable con renta fija, porque entonces no vais a comprar un fondo de renta fija en vuestra vida, sobre todo más últimamente que la renta variable está imparable, ¿no? Entonces, esto creo que también es una herramienta bastante útil para los que quieran hacer todo este análisis, insisto, todo esto de forma gratuita, utilizando la aplicación gratuita también de Finect, ¿vale? Y por último, y esto ya es para nota, y voy a echar el resto aquí, voy a intentar hacerlo de una forma lo más dinámica posible, pero aquí ya entramos en eh, un contenido, yo diría que un tanto complejo, porque ya salen a relucir conceptos importantes como los ratios en los fondos o tener en cuenta, bueno, lo vamos a ver aquí, algunas métricas de los diferentes fondos, ¿vale? Un fact sheet es lo que se conoce como la ficha del fondo y lo podéis encontrar normalmente en Finec también en resumen, ficha, ¿vale? Aquí descargar. La idea es que con todo lo que yo os he explicado, más o menos podáis entender qué estáis comprando, qué costes tiene, qué rentabilidad ha tenido en el pasado, buscar algo de comparables. De hecho, aquí en Finec, ¿vale? Si os vais a invertir y os vais a fondos de inversión, categorías, ¿vale? Aquí tenéis un montón de fondos de diferentes categorías. Lo que pasa es que no hay un criterio para mí claro que te justifique qué fondo realmente es mejor, que es lo que he intentado hacer yo, teniendo todo en cuenta, ¿vale? Porque aquí, pues, puedes colocarlo por el que mejor lo hace 2025, pero no sabes bien qué buscar, ¿no? No sabes si quieres el mejor fondo de los últimos 12 meses, que en este caso ha sido el oro porque ha volado, si te quieres subir al oro, quiero decir, te están comparando, pues, renta variable de Italia con renta variable de España, que los dos lo han hecho muy bien los últimos 12 meses, te están comparando, quiero decir, no son peras con peras, y cuando son peras con peras en renta fija, pues muchas veces el mejor a 5 años, pero es que el mejor a 5 años tú no sabes con qué riesgo lo ha hecho, es decir, dentro de esta renta fija
hay un montón de riesgos diferentes. Entonces, ¿qué punto vamos? Solo la rentabilidad, pero si no sé con qué riesgo lo has conseguido. Entonces, todas estas aplicaciones, hay un montón de fondos, sí que os sirven para curiosear y ver cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para mí, los mejores fondos de renta variable global eh, últimamente son los indexados y aquí difícilmente te va a salir un indexado, ¿no? Y luego, pues, no sé, como una confusión de que tengáis cuidado y comparéis las cosas que merecen ser comparadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una ficha a un fondo? Bueno, es una ficha a un fondo es donde en teoría viene toda la información necesaria para que sepáis absolutamente todo lo relativo al fondo. En descripción os deberían explicar lo que os he intentado yo decir antes de qué hace el fondo. Pues, por ejemplo, en este caso, performance de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Pues tú ya sabes que esto es SP500, ¿no? Aquí, pues, un montón de cosas, ¿no? Pues esto es renta variable, aquí tienes el ticker, aquí tienes el nombre del índice, aquí tienes el tipo de gestión, que es pasiva, aquí tienes la base currency, es decir, en qué invierte en dólares, pero el fondo está en euros, tal, aquí está el código ISIN, que es el que podéis pegar en la plataforma para buscar. Aquí tenéis los costes, aquí tenéis el domicilio, Irlanda, aquí tenéis el número de activos que tiene el fondo bajo gestión, en la clase en dólares, en la clase en euros, es de acumulación, ¿vale? Replicación física, eso no voy a entrar ahora a lo que es. Number of holdings tiene 504 empresas, ¿vale? Number of issuers, miento, tiene 501 empresas con 504. Esto es probablemente porque, por ejemplo, acciones como Google tienen como 2 acciones dentro del índice, ¿no? Es UCITS, que es un tipo de normativa, sí, bla, bla, bueno, un poco todo, ¿no? Aquí tenemos los resultados de los últimos 12 meses, ¿vale? Año a año. Bueno, aquí tenemos un poco el gráfico, aquí un riesgo, no le hago mucho caso a esto porque a veces no está bien bajo mi punto de vista del riesgo que tendría este fondo del 1 al 7. De hecho, para mí este fondo tendría más bien 5, en mi opinión, ¿vale? Esto es renta variable pura, creo que debería estar mejor en el 5. Aquí, por ejemplo, tenemos las 10 posiciones más grandes, que son las empresas más grandes del SP, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire, JP Morgan, bueno, ahí lo veis, ¿vale? Aquí lo tenemos por sectores, ¿vale? Aquí tenemos la exposición, en este caso es todo Estados Unidos, como podéis ver, es del SP500. En fin, he cogido una ficha sencillita para que entendáis, pues que, oye, que abrir una ficha de las sencillas no es difícil, que esto se puede complicar muchísimo más a medida que te metes en activos más complicados, ¿no? O en categorías más complicadas. Pero os puede servir también la ficha para saber qué es lo que estáis buscando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en una página de este estilo, ya más o menos podéis prever o intuir qué tenéis, qué os han vendido o qué os quieren vender, ¿vale? Y podéis incluso, pues eso, mirar los retornos, las comisiones, sus retornos por periodos, pues eso, el resumen de todo esto, ¿no? Pero que sepáis que aquí en documentos Factsheet podéis descargar, por ejemplo, este también, pues podemos abrir esta ficha y ver qué tal de compleja es. Pues en este caso, esto es un fondo de renta fija. Aquí va a ser, mira, ¿ves? Por ejemplo, 5 estrellas de Morningstar. Esto es un sello de una categoría eh, que te hace pues ya ver que es un buen fondo, porque no te dan 5 estrellas de Morningstar, que es un rating bastante importante si no eres un buen fondo. Lo que pasa que en este caso, bueno, aquí más de lo mismo, un poco datos del fondo, aquí los retornos pasados y aquí pues en este caso pues aquí ya se complica, ¿no? Porque esto si no os habéis visto el curso de renta fija, pues todo esto que significa, estos son los tipos de bono que tienen cartera, ¿vale? Que son todos, o la gran mayoría de ellos, eh, cortoplacistas, ¿vale? Aquí estamos por sectores, los tipos de sectores que tienen, los países que tiene, Francia, Italia, Alemania, tal, ¿vale? Principalmente, bueno, todo zona euro. Em, Aquí la calidad crediticia de los bonos, es decir, aquí ya pues empiezan a complicar cosas, aquí ya entran conceptos complicados como el alfa, el tracking error, el Sharpe ratio, formation ratio, pues aquí el R cuadrado, la desviación típica, etcétera, etcétera. Insisto, todas estas fichas, pues mira, aquí lo vemos un poco más, se pueden complicar un poquito más, pero podéis perderle el miedo a ir viendo poco a poco pues las diferentes fichas de los fondos que tenéis y a ver qué conseguís ver, ¿no? Por lo general, pues si un fondo tiene premios como este de Citywire, tiene los 5 estrellas de Morningstar y demás, pues ya por lo menos vais con un sello de decir, bueno, el fondo
teniendo en cuenta todo, no debe ser malo, ¿no? Porque tal. Entonces, aquí hay un montón de cosas de ver. Creo que tengo por ahí algún vídeo analizando fichas, pero si os gusta mucho, pues las puedo hacer a futuro, ¿vale? Entonces, nada, eso sería la última cosa que tendríais que mirar para un poco corroborar todo lo que deberíais haber visto previamente en la página de Finect, ¿vale? Y con esto ya acabo. También deciros que desde hoy Artemisa, mi plataforma de fondos de inversión, está libre. Si a alguien con todo esto no le sirve o simplemente quiere aprender más y demás, pues aquí en el link de la descripción del vídeo podéis acceder, registraros y tener acceso no solo a los fondos que vais a ver hoy en la plataforma, que ya hay más de 100 fondos en la plataforma de primer nivel de diferentes categorías, sino a todos los que se irán añadiendo mes a mes para que la plataforma sea lo más completa posible en el futuro. También tenéis el foro en el que podréis preguntar todas las dudas relacionadas con los mismos, ¿no? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Me ha costado mucho trabajo, así que dejar un like, pasárselo a quien tenga fondos de inversión y no sepa lo que está haciendo. Y si os ha gustado, pues nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.